Hola, muy buenas, mi nombre es Aciel Álvarez y en este video haremos una introducción a las bases de datos. Veremos conceptos básicos como por ejemplo qué es una base de datos, qué es una tabla, un campo, un registro y más. Primero que nada debemos entender qué es una base de datos. Una base de datos es una herramienta para almacenar y organizar información o datos que están relacionados entre sí y tienen una determinada estructura. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Una base de datos puede contener más de una tabla. Cabe aclarar que si un sistema usa, por ejemplo, tres tablas, esto no significa que sean tres bases de datos, sino que es una base de datos que contiene tres tablas relacionadas entre sí. ¿Y de qué nos sirven las bases de datos? Bueno, sirve para mantener la información de forma ordenada y organizada. De esta manera, en un futuro, el hacer consultas o búsquedas de determinados datos se hace más rápido y eficiente. Porque claro, resulta que muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. Por lo tanto, a medida que la lista aumenta su tamaño, empiezan a aparecer redundancias e inconsistencias en los datos y cada vez es más difícil comprender los mismos datos en forma de lista y los métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos de datos para revisión son limitados. Por eso, una vez que estos problemas comienzan a aparecer, una buena idea es transferir los datos a una base de datos creada con un sistema de gestor de base de datos. ¿Y qué es un gestor de base de datos? Bueno, básicamente es un software que sigue un modelo de base de datos. Sirve para administrar, configurar y acceder a una base de datos determinada. Asimismo, sirve de interfaz entre el usuario y la base de datos. Además, también se encarga de hacer consultas. Al mismo tiempo, ¿hay diversos tipos de base de datos? Bueno, recién dijimos que el software sigue un modelo de base de datos. Y sí, hay diversos tipos. Las llamadas bases relacionales o también están las no relacionales, entre otras. Nosotros, en este curso, nos vamos a centrar en el modelo de datos relacional. Ahora bien, como bien aclaramos, una base de datos puede tener una o más tablas. ¿Qué es una tabla? Bueno, una tabla en base de datos es un objeto o estructura que contiene los datos organizados en filas y columnas. Toda tabla tiene dos componentes básicos, campos y registros. Los campos es el nombre que se le da a las columnas, es un dato único y se le otorga un único tipo de datos. Y los registros es el nombre que recibe cada una de las filas. Aquí se almacenan o cargan los datos que guardamos. Algunos de estos datos pueden ser nulos. Cabe destacar que cada tabla debe contener una PK o clave primaria o campo clave, como bien está en la imagen. Este es el primer campo que se define, el cual identifica de forma exclusiva cada registro de una tabla. Hay que tener en cuenta que las tablas pueden contener solo una clave primaria y las mismas no deben ser nulas, es decir, tienen que guardar sí o sí un valor. Para ir finalizando, haremos la creación de una tabla. Para ir finalizando haremos la creación de una tabla. Para ello vamos a utilizar en principio una herramienta online y gratuita que se llama dbdiagram.io, el cual por medio de código podemos crear o dibujar las tablas, establecer los campos también que tendrá la tabla y podemos relacionar la misma con otras tablas por medio de la foreign key. Que bueno, todos estos conceptos de las relaciones y qué es una foreign key lo verán en el próximo video. Por ahora nos concentraremos en la creación básica de una tabla. Si tienen alguna duda de cómo realizar el código de algo, esta herramienta ofrece la documentación. Aquí nos dirigiremos a Docs y como ven ofrece la documentación y explica cómo se hace el código. Por ejemplo, para hacer aquí una tabla, para definir una tabla, un campo, también para hacer las relaciones entre cada una de las tablas, cómo se hace esto. Así que bueno, de todas formas es sencillo. A medida que vayamos desarrollando el ejemplo van a ir entendiendo cómo funciona. Nos dirigiremos aquí a Crea tu diagrama. Y si pueden loguearse con su cuenta, mejor porque les desbloquea otras funcionalidades. Por ejemplo, acá podemos cambiar el tema de claro a oscuro. También podemos importar una base de datos desde MySQL. También exportar la imagen del modelo que se crea aquí en este apartado. Lo podemos exportar como PDF o como una imagen PNG. O también el código que creemos con las tablas, las relaciones, podemos exportarlo a una base de datos SQL. Es decir, nos crea el código SQL para que nosotros exportemos esa base de datos a un gestor de base de datos.
Y por último, también acá tenemos una opción de compartir, que justamente esto sirve para que junto con otros podamos crear justamente un diagrama, un modelado de una base de datos. Una vez aclarado todo esto, vamos a desarrollar una tabla que guarde información sobre clientes, que pueden ser clientes para una empresa, clientes de un kiosco, de un e-commerce, lo que a ustedes se les ocurra. Pero aquí en esta tabla vamos a guardar información sobre clientes. Voy a pasar a desarrollarlo, van a ver un corte en el video y van a ver la tabla ya desarrollada y voy a explicarles punto por punto cómo fue que desarrollé esta tabla y cómo es el código para desarrollar justamente esta tabla de clientes. Muy bien, acá como podrán apreciar, ya tenemos creado el código que genera la tabla o el dibujo de la tabla cliente. Voy a pasar a explicar el código. Primero, para empezar, debemos colocar la palabra reservada table, que hace referencia a que vamos a definir una tabla. Luego le colocamos el nombre de la tabla que vamos a crear. En este caso le pusimos de nombre cliente, ya que dentro guardaremos clientes. Luego colocamos las llaves y dentro de ellas vamos a definir los campos que va a tener la tabla cliente. Paso a explicar cada uno y cómo es el código. Primero les explico cómo se definen los campos. Básicamente debemos colocar primero el nombre que llevará el campo y luego debemos colocar el tipo de dato que llevará ese mismo campo. Como bien mencioné en la teoría, cada campo tiene un tipo de dato asignado. Existen varios tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el tipo de dato int o integer para colocar números enteros, el tipo de dato double para números con coma, el tipo boolean, el tipo date o datetime para las fechas, etc. El tipo de dato que coloquemos va a depender de los datos que necesitemos en cada caso. En este caso de un cliente, por ejemplo, necesitamos una fecha de nacimiento que sea de tipo date, es decir, que sea de tipo fecha. Aclarado todo esto, tenemos como primer campo aquí un ID cliente, que es de tipo big int, es decir, es un entero grande. Esto es porque no vamos a almacenar 10 o 20 clientes, sino que serán muchos, por eso es necesario colocarle esto. También a este campo le establecimos tres cosas. Primero, que sea una primary key. Esto es porque, como bien mencionamos, cada tabla necesita sí o sí de una primary key o campo clave que sea único e irrepetible. Aquí a este primer campo de tipo entero se lo establecemos así, colocando la palabra reservada PK. Luego colocamos que no sea nulo, es decir, cada vez que se carga un cliente sí o sí debemos cargarle un ID. Y por último, con esta palabra, que es increment, le establecimos que sea de tipo autoincremental, es decir, que quizás pasa que no sepamos exactamente el número o el ID del cliente que estamos cargando. Por ende, el hacerlo autoincremental hará que el ID no haga falta que se lo pasemos, ya que solo se incrementará y se le asignará un número. Ahora bien, los siguientes campos tienen que ver con información personal del cliente, como el nombre, el apellido, la dirección, que le pusimos que sea de tipo varchar, es decir, que se pueda agregar en cada uno de estos campos una cadena de caracteres. Una aclaración es que aquí al final, entre paréntesis, puse un 20 o un 30 en el caso de dirección, por ejemplo, porque así yo limito la cantidad de caracteres que se puede ingresar. Es decir, no podemos poner un nombre o apellido de más de 20 caracteres, por ejemplo, ¿no? Luego le pusimos un DNI de cliente y el número de celular como tipo entero. Y por último, bueno, como bien mencioné más de antemano, la fecha de nacimiento del cliente de tipo date, que esto nos sirve quizás si necesitamos más adelante calcular la edad del cliente. Y así es como creamos una tabla básica con esta herramienta dbdiagrams.io. Espero que les haya gustado el video, que hayan entendido. Cualquier duda o consulta la pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima.